Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. Estamos en la recta final, definitivamente ya en el último hito. Está comenzando la campaña para inducir al voto en, a favor o en contra en el plebiscito del próximo 17 de diciembre, y hay de los más diversos ítems o temas o capítulos de la Constitución que son susceptibles de ser analizados individualmente. Pero hay uno que nos interesa a nosotros y que está relacionado con esta llamada descentralización o regionalización, y la pregunta es si esta propuesta constitucional salda o no la deuda que tiene Chile con las regiones del país, en un momento en que el modelo evidentemente se ha visto cuestionado por el mal manejo de los fondos públicos que se ha hecho en los gobiernos regionales. Un ejemplo de ello, por cierto, es lo que ha pasado en la región más importante del país, que a pesar de la separación de la región de Ñuble, sigue siendo la región del Biobío. Entonces le vamos a preguntar al académico John Enríquez de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, John? Muy buenos días, gracias por estar aquí en Buena Costumbre. Hola Álvaro, todo muy bien, gracias a ti. Qué bueno, pues, bienvenido nuevamente. Y bueno, ¿qué es lo que plantea el proyecto constitucional que tendremos que votar el próximo 17 de diciembre a propósito de este empeño descentralizador o regionalizador que tenemos los que vivimos aquí en el Biobío, John? A ver, el capítulo clave en materia de organización del Estado es el capítulo 8 de la propuesta constitucional, que es el capítulo que regula las materias propias del gobierno regional y local. Y además hay que tener presente un artículo muy importante que está en el capítulo 1 de la propuesta constitucional, que establece que Chile se va a constituir, si es que se aprueba la propuesta constitucional el 17 de diciembre, como un Estado unitario y descentralizado al mismo tiempo. Y eso ya lo hemos conversado previamente, Álvaro, es una de las 12 bases institucionales que tenía el proceso. Una de las grandes críticas que se había hecho al proceso de la Convención Constitucional pasada era que se había lesionado, se había roto el Estado unitario que históricamente ha tenido Chile, y además que se había perdido una oportunidad de avanzar en descentralización. Tú recordarás que en esa propuesta se había propuesto avanzar hacia un Estado plurinacional y al mismo tiempo regionalizado, regional, que contemplaba entidades territoriales autónomas, con un amplio grado de autonomía. Y lo que hace esta propuesta, creo yo, de forma equilibrada, es avanzar en descentralización. Si uno se fija en el contenido del capítulo 8 de la propuesta, hay un ítem de descentralización fiscal, hay una serie de principios que son claves, también se crea institucionalidad nueva para avanzar en descentralización, pero de forma responsable. Una de las críticas que se hacían a la propuesta anterior era que se ponía en jaque, de cierta forma, la responsabilidad fiscal tanto a nivel subnacional, es decir, a nivel regional o local, como a nivel centralizado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, existía la posibilidad de que las regiones se endeuden, existía la posibilidad de que existan asambleas legislativas que pudiesen dictar normas a nivel regional, existía la posibilidad de que se creen empresas regionales también, lo que ponía en entredicho, en parte, la libre competencia que se podía generar entre empresas públicas y privadas. O sea, ¿a ti te parece que hay una diferencia sustantivamente favorable a esta propuesta? A pesar que yo tengo la tendencia a discrepar un poco contigo, en el sentido de que, claro, cuando se propone la creación de un estadio regional, sí, evidentemente se pone en entredicho esta concepción que tenemos los chilenos del Estado unitario, pero eso, a mi juicio, por lo menos, no tiene mucho que ver con la plurinacionalidad que se pretendía establecer, porque eso no afecta, digamos, la división administrativa y política del país, creo yo, digamos, no sé si estamos de acuerdo. Sí, la afectaba, porque de hecho estaba la materia de las entidades territoriales autónomas estaba contenida en el capítulo de forma de Estado. Era parte de las materias que se abordaron en la comisión que se dedicaba a esos temas. Y si uno se fija, de hecho, en el articulado de la Convención Constitucional, cuando definía nuestro Estado, hablaba de Estado plurinacional y regional. Pero más allá de eso, yo creo que lo importante de resaltar acá es que tuvimos muchas diferencias en el proceso constitucional que vamos a votar el 17 de diciembre, pero también muchas coincidencias, y una de las coincidencias donde hubo mucho consenso fue en la necesidad de que Chile avanzara en descentralización, en que Chile en parte saldara la deuda que tiene con las regiones, y fue un consenso que hubo
desde el Frente Amplio, si uno pudiese llamarlo de una forma, hasta el Partido Republicano. Ahí, de hecho, quienes fueron protagonistas en la redacción del anteproyecto, en el capítulo de descentralización, justamente fueron Antonia Rivas, comisionada del Frente Amplio, y Natalia González, de la Unión Demócrata Independiente. Y ese capítulo, de hecho, se aprobó de forma unánime, y el Consejo Constitucional muy rápidamente también, por su integración, porque había mucha gente que era de regiones, también coincidió con el diagnóstico de que Chile seguía siendo excesivamente centralista, pese a todos los esfuerzos que se han hecho en materia de centralización, que tú lo conoces. Cuando retornó la democracia, los intendentes eran designados, hoy día tenemos la figura de gobernadores regionales, y rápidamente se acordó ese diagnóstico y se empezó a discutir respecto a cómo se podía, por una parte, consolidar el proceso de centralización y por otra parte, fortalecerlo, porque lo más importante, y ustedes lo saben muy bien, es la transferencia de competencias, y además que esa transferencia de competencias y mayor control respecto a los recursos fiscales también venga aparejado con un mejor control, para evitar justamente lo que planteabas tú del mal uso de recursos públicos a nivel regional o local. Oye, ¿y qué es lo que es esto de la creación de consejos de gobernadores y de consejos de alcaldes? Porque son entidades que, digamos, hoy día existen, pero en los hechos, esto, ¿cómo se llama? Asociación de gobernadores, pero no están reguladas constitucionalmente, menos los consejos de alcalde, que esto es algo novedoso, sin duda. Exactamente, se trata de novedades que parten de un diagnóstico que fue clave aquí, el rol de los consejeros constitucionales. Muchos de ellos habían detentado cargos como seremis o incluso como gobernadores, no gobernadores regionales, pero sí intendentes o delegados presidenciales provinciales, como se llaman hoy día. Y ellos hablaban mucho de que había poca coordinación con el gobierno central, más allá de algunos esfuerzos que se realizan de forma extrainstitucional también cuando se discute la ley de presupuesto. Había poca comunicación entre las necesidades que tenían primero las comunas con el nivel regional, con los intendentes en su momento y con los gobernadores actualmente, pero también muy poca coordinación entre las necesidades que tenían las regiones con el sector central, con la dirección de presupuestos, con el gobierno en definitiva. Había muy poca comunicación y una comunicación muy extraoficial. Decían, hay que generar mecanismos para efectos de que al menos 2 veces al año, que fue lo que estableció en definitiva el Consejo Constitucional, este Consejo de Gobernadores, que va a estar integrado por todos los gobernadores del país, se junte con el presidente de la República y les diga, presidente de la República, estas son nuestras prioridades, estas son realmente nuestras necesidades, porque es muy distinto lo que pueda informar o eventualmente levantar como información funcionarios que trabajen en la región metropolitana que lo que pasa realmente en los territorios. Entonces, esta es una forma de mejorar en coordinación. Y de la misma forma, se faculta a la creación de consejos de alcaldes que son para generar ese mismo efecto, pero a nivel regional. Porque muchas veces las capitales regionales, Concepción, Punta Arenas, u otras comunas importantes dentro de la región, son las que en definitiva tienen mayor poder de decisión o mayor influencia en la toma de decisiones regionales, y las comunas más chiquititas quedan un poco abandonadas, y justamente la generación de institucionalidad lo que les puede permitir es plantear sus interrogantes y mejorar la coordinación también, porque a veces uno ve que hay programas que están o duplicados a nivel comunal o que lisa y llanamente son contradictorios, y justamente esto busca canalizar de una mejor forma las necesidades que puedan tener 2 comunas que eventualmente puedan ser contiguas para poder resolver de mejor forma las problemáticas públicas que las pudieran aquejar. Oye, la propuesta constitucional que tendremos que votar el próximo 17 de diciembre en materia de regionalización, ¿qué es lo correcto decir aquí, John Enríquez, regionalización o descentralización? Porque los conceptos no son sinónimos. Exactamente. Descentralización es el concepto clave si es que uno considera que lo adecuado es que se avance la transferencia de competencias, que las decisiones se tomen a nivel regional o local. El proceso de regionalización simplemente significa crear regiones, como las tenemos hoy día, pero que las decisiones vengan tomadas desde el nivel central. Perfecto. Entonces, Chile tuvo un proceso de regionalización importante, pero lo que se está tratando de avanzar ahora es en materia de descentralización, que contempla varios acápites, de hecho, varios ítems, como la descentralización política, que ya estamos bastante avanzados, ya elegimos a nuestros gobernadores, la descentralización fiscal, que tiene que ver con el uso de recursos, y la descentralización financiera también. Oye, pero me imagino que, porque nosotros hemos escuchado aquí decir, por ejemplo, el gobernador Rodrigo Díaz, que es poco lo que se puede hacer con 100 y tantos funcionarios. Me imagino que será materia de ley
si es que se ha de transferir competencias desde el gobierno central al gobierno regional, la ley tendrá que determinar el aumento de la planta funcionaria, porque yo creo que en parte los eventuales delitos que se han cometido en la asignación de recursos a través de la firma de convenios con entidades privadas se debe a la falta de control y de capacidad fiscalizadora. Entonces, tiene que haber un aumento de la planta funcionaria, y eso me imagino que no podrá estar regulado en la Constitución, sino que será materia de ley, me imagino. Efectivamente, lo que sí tiene la propuesta constitucional, por una parte es, a propósito de las transferencias de competencias, hay un artículo transitorio que, para acelerar el proceso de descentralización, le dice al presidente de la República: usted en el plazo de 18 años desde que se apruebe la Constitución, si es que se aprueba el 17 de 18 diciembre, meses, dices tú, porque dijiste 18 meses, perdón. Sí. No, perdón. 18 años. Meses. No, demasiado gradual el Claro. Tiene que presentar un proyecto de ley para materializar la transferencia de competencias. Okay. Y además en el articulado permanente se establece que cuando se discuta el presupuesto, se tiene que avanzar también en mayor descentralización desde el punto de vista de recursos. Más bien como un mandato al legislador, porque lo que tú dices, Álvaro, es muy cierto. Esas decisiones requieren cierta flexibilidad para ver con qué magnitud se entregan los recursos y las circunstancias pueden ir cambiándolo. Pero hay una serie de principios y de instituciones que lo que seguramente va a generar es que las regiones tengan un poquito más de margen de negociación para efectos de aumentar el presupuesto a nivel regional y desde luego mejorar sus mecanismos de control interno, sin perjuicio de lo que pueda hacer la Contraloría, que es el encargado de velar por el buen uso de los recursos públicos. Pero desde luego las constituciones son principios, instituciones y pesos y contrapesos, en definitiva. Oye, fíjate que nos quedan 3 minutos y hay aquí un punto que plantea el proyecto de nueva Constitución que a mí me parece súper relevante, y que es la modificación de la representación de las regiones y cambios en los distritos actuales previo a la propuesta de demarcación de distritos del Consejo Directivo del CERVEL. ¿Por qué? Porque la gente no tiene que olvidarse que con la división, con la escisión de la región de Ñuble, del Biobío, nosotros tenemos una, a mi juicio, subrepresentación. Tenemos 2 senadores, teníamos 3, ahora tenemos 2. Es decir, hay por ejemplo, la región de Valparaíso elige 3, la región de la Araucanía elige 3 también, me parece, y Maule 3. Y nosotros elegimos 2. ¿Esto podría eventualmente corregirse con la nueva propuesta? Los cambios que se plantean en materia electoral son solamente aplicables para la Cámara de Diputados. El Senado finalmente se acordó mantenerlo en 50 senadores y probablemente el tamaño y el número de escaños que se escogen por circunscripción no va a modificarse. Pero en la Cámara es donde hay novedades importantes. Pero ahí se disminuye. En la Cámara, en la ¿no? Cámara, sí. En la Cámara, en vez de tener 155 diputados como tenemos hoy día, lo que se está proponiendo es que sean 138. Y eso supone desde luego un desafío, porque hay que ver qué distritos van a tener menos parlamentarios, porque para efectos de ver de dónde salen la diferencia entre 138 y 155. Y la segunda decisión importante que tomó el Consejo fue reducir la magnitud de los distritos. Hoy día cada distrito, creo que en el Gran Concepción hay 2 distritos, escogen entre 3 y 8 diputados. Los más chiquititos, como Magallanes, por ejemplo, escogen 3 diputados, y los más grandes, la mayoría de ellos concentrados en la región metropolitana, pero también hay uno en la región del Biobío que contempla 8 diputados, escogen 8. Y el Consejo lo que propuso fue que cada distrito escogiese entre 2 y 6 como máximo. Es decir, algunos distritos seguramente se van a achicar, que escogen hoy día 3, van a escoger 2, y algunos que escogen 8 van a escoger 6. Entonces, esta decisión tan política y tan delicada respecto a cuánto va a verse afectada la representación de las regiones y los distritos electorales, la va a tomar el Congreso Nacional, pero previo recomendación o propuesta que haga el CERVEL. ¿Y por qué el Consejo optó por eso? Porque el CERVEL, 1, goza de prestigio, 2, se le dieron ciertos criterios al CERVEL para que haga la propuesta de marcación de los distritos, que no se lesione la igualdad en el voto, que tenga presente la división administrativa del país, entre otros. Y 3, porque el CERVEL da garantías de que va a tomar las decisiones de forma más o menos imparcial, o debiera tomar las decisiones de forma
imparcial por la integración del Consejo. Y esa propuesta del CERVEL va a ir al Congreso Nacional y el Congreso Nacional la va a tener que ratificar. Y ahí vamos a ver, en definitiva, qué distrito va a quedar con 2 parlamentarios, qué distrito va a quedar con 6 parlamentarios, etcétera, etcétera. Pero el argumento que hay de fondo de la reducción del tamaño de los distritos es muy atendible y muy relevante. Y esto es a propósito de sistema político. El sistema político, para combatir la fragmentación y para mejorar la gobernabilidad, lo que se hizo fue establecer un umbral para acceder a la Cámara del 5%, pero también hay otras medidas antifragmentación. Y una de ellas es la reducción de los distritos, del tamaño de los distritos, ¿para efectos de qué? Para efectos de evitar tener parlamentarios con un 1, con un 2 o con un 3%, y para efectos, en definitiva, de moderar el debate y poder mejorar la gobernabilidad en nuestro país. Es una de las 3 o 4 medidas importantes que el Consejo propone en materia de gobernabilidad y relación Presidente de la República, Congreso Nacional, y que desde luego tiene un impacto importante en la representación de las regiones. John Enríquez, académico de la Universidad del Desarrollo, dándonos su tiempo para conversar respecto de lo que serían avances descentralizadores en la nueva propuesta del texto constitucional que tendremos que votar el próximo 17 de diciembre. El voto es obligatorio, por lo tanto es obligación también informarse para poder votar informado, precisamente, que es lo que uno tiene el deber de hacer. Así que, John Enríquez, muchas gracias por aportar tus conocimientos a buena costumbre esta mañana de día jueves. Que estés muy bien, ¿ah? Gracias a ti, Álvaro, que estén todos muy bien. Igualmente, pues. Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.